Bueno, nosotros les vamos a explicar el riesgo de trabajo. Yo les voy a decir el concepto. Antes que nada, esto lo veremos en el título noveno del artículo 472 y 73 de la Ley Federal del Trabajo. Todas las disposiciones que marca este título se aplican a todas las relaciones de trabajo, incluidos los trabajadores especiales, pero con la limitación consignada en el artículo 352. En otras palabras, esto no se aplica en los talleres familiares de la disposición de esta ley, con excepción de las normas relativas de higiene y seguridad. La ley nos dice sobre los riesgos de trabajo, que son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo. Pero si nos basamos en otro concepto que es un poco más sencillo, es que son riesgos experimentados en el lugar de trabajo, y estos pueden abarcar en muchos tipos, incluidos los riesgos químicos, biológicos, psicosociales y los peligros físicos. El artículo 475 bis estipula que el patrón es responsable de El artículo 475 bis estipula que el patrón es responsable de la seguridad e higiene de la prevención de los riesgos en el trabajo, conforme a las disposiciones de esta ley. Sus reglamentos y las normas oficiales mexicanas aplicables, a su vez, también se obligan a los trabajadores a observar las medidas preventivas de seguridad e higiene que establecen los reglamentos y las normas oficiales mexicanas expedidas por la autoridad competente, así como los que indiquen los patrones para la prevención de los riesgos de trabajo y las consecuencias posteriores de los riesgos de trabajo se tomarán en consideración para determinar el grado de la incapacidad. Primero que nada debemos de definir qué son los accidentes. Los accidentes son sucesos que causan daños humanos o materiales y estos pueden ser originados de distintas formas, ya sean espontáneos o planeados. Un accidente laboral es un término que se utiliza para referirse a los daños que puede sufrir un trabajador durante el cumplimiento de su labor, ya sea en una empresa, en una maquiladora o en donde sea que éste trabaje. Un accidente puede ser causado por distintos factores, puede ser por otro trabajador, puede ser por maquinarias o puede ser por materiales de la empresa que sean tóxicos o que ya estén desgastados, o también pueden ser por negligencia de parte del trabajador. Unos ejemplos de accidentes laborales incluyen el desarrollo de patologías que pueden ser ocasionadas por la ausencia de material o el deterioro de algunos equipos, como por ejemplo las dolencias lumbares al tener este material de carga muy pesado o al no tener fajas que te puedan cuidar de esto. También puede ser la agudización de las condiciones respiratorias porque inhales químicos o incluso el humo de las máquinas y por caídas del suelo resbaloso o que las escaleras estén en mal estado dentro del lugar en donde estés trabajando. También algunos pueden ser causados por la falla de maquinaria y por incendios. Pues mi nombre es Gerardo León Villa, yo les voy a hablar sobre las enfermedades generales. Vamos a iniciar pues con el concepto general de esta. Esta es un estado patológico derivado de la acción continuada de una causa pues que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en el que pues este trabajador pues se ve obligado a prestar sus servicios. Otro objeto que es importante de señalar: el patrón es responsable de la seguridad y de la higiene y de la prevención de los riesgos de trabajo. También obviamente es una obligación de los trabajadores observar las medidas preventivas de seguridad e higiene. En todo caso que hubiera enfermedades de trabajo o riesgos de trabajo, en este caso nos vamos a enfocar en las enfermedades de trabajo. Dado a estas, se pueden dar ciertas incapacidades, lo que sería la incapacidad temporal, la incapacidad permanente parcial. A esta se refiere a que hay una disminución pues de las capacidades, simplemente una disminución. Hay otra que es la incapacidad parcial total, en la que literalmente las capacidades están perdidas, no se puede hacer más, entonces se cierra ese se cierra ese trabajo, ya no se puede continuar ya que sus capacidades son nulas. También está lo que sería la muerte o pues la desaparición por actos de delincuencia, pero eso es un punto más aparte. Ya. 3. Respecto a la Ley Federal del Trabajo, esta estipula una tabla de enfermedades que son validadas como pues tabla de enfermedades de trabajo. La primera es la neumoconiosis y enfermedades pues ya sean
broncopulmonares, producidas pues por aspiraciones de polvos y humos de origen animal, vegetal o pues mineral. Un ejemplo de esto pues puede ser el polvo de hueso, el polvo de madera que se ocupa en, pues es un residuo pues de la carpintería, y la tabacosis, que en la producción pues se hace inhalación de esto. Este es el primer punto de resaltar, porque la Ley Federal del Trabajo está dividida en varios diferentes tipos de enfermedades. La primera es la que les acabo de decir. 3. El segundo aspecto, el segundo rubro, son las enfermedades de vías respiratorias, ya sea por inhalación de gases y vapores. Estas son pues provocadas ya sean por sustancias químicas inorgánicas. Un ejemplo de esto puede ser por la inhalación de etano, metano, butano. El tercer rubro es la dermatosis. Para explicarlo más detalladamente qué es la dermatosis, pues son enfermedades de la piel. Estas son provocadas pues por agentes mecánicos, ya sean físicos, químicos inorgánicos o biológicos. Estos pueden irritar la piel o pueden provocar quemaduras químicas, ya sea dependiendo de la gravedad. La oftalmopatías profesionales es el cuarto rubro. Les voy a explicar. ¿Qué es esto? Esto más que nada son enfermedades aquí en los ojos. Esto se puede producir ya sea por polvos, de agentes físicos, químicos. Un ejemplo de esto puede ser conjuntivitis por radiación. Lo más grave por estas enfermedades puede ser pérdida de la vista o desarrollo de algún cáncer. El siguiente rubro son las intoxicaciones. Esto se puede producir ya sea por absorción de polvos, humos, líquidos, gases tóxicos, ya sea de origen químico, orgánico. Esto se puede producir obviamente respirándolo o por vía digestiva o cutánea. El siguiente rubro de la tabla de enfermedades es las infecciones. Estas son más que nada parasitosis, micosis y virosis. Estas son acciones de parásitos, bacterias, hongos y virus. El siguiente rubro son las enfermedades de contacto pues, con productos biológicos. Un ejemplo de esto, para que esté más detallado, es la exposición a los antibióticos, un exceso a la exposición de los antibióticos. ¿Ya? El siguiente rubro son enfermedades producidas pues, por factores mecánicos y variaciones de los elementos naturales del medio de trabajo. En este aspecto vamos a dar un ejemplo más detallado, que serían los mineros. Ellos están expuestos a ese trabajo a muchas enfermedades como la osteoartrosis, que es una enfermedad muy común en ese rubro de enfermedades. El siguiente es el cáncer. Estas son debidas a la acción pues, de cancerígenos. Origen ya sea origen físico o químico o por radiaciones. Este rubro es importante porque hay ciertos trabajos que ocupan el uso de la radiación. Un ejemplo pues es en los hospitales los radiólogos hacen uso de esta radiación de los rayos X para las radiografías de las personas. Es probable que a los años de este trabajo sí desarrolles cáncer, aunque no es algo 100% seguro, y eso lo comento para todos los trabajos que ocupen radiación, en cierto uso moderado obviamente. En un exceso pues el cuerpo moriría. En usos moderados hay personas que en el lapso de su vida nunca desarrollaron ningún tipo de cáncer, y hay personas que al poco tiempo desarrollan un cáncer de piel, cáncer de hígado, cáncer de pulmones, y pues obviamente esto depende de la persona, pero de que se puede producir un tipo de cáncer, se puede, no es algo 100% seguro. El siguiente punto son las enfermedades endógenas.
Estas son afecciones pues derivadas de la fatiga, industrial. Esto puede ser más que nada como productos de un trabajo excesivo. Un ejemplo es la sordera, por recibir ruidos muy fuertes cerca de tus oídos, calambres por hacer los movimientos seguidos mucho tiempo, y etcétera. Esta sería mi explicación sobre la tabla de enfermedades y el concepto general de esta, basada en nuestra Ley Federal del Trabajo aquí en México. Muchas gracias. Mi nombre es María Angélica Pérez Mendieta y estoy aquí para hacerle una pequeña entrevista que se denomina Riesgos de Trabajo. ¿Cuál es su nombre? Guadalupe Pérez. ¿Usted es una trabajadora? Sí. ¿En qué trabaja? En una fábrica. ¿Sabe qué son las enfermedades de trabajo? Más o menos, como tal, no. ¿Me podría decir lo que para usted se considera una enfermedad de trabajo? Pues se puede decir que son aquellas enfermedades a causa de estando ahí en la fábrica. Por ejemplo, una enfermedad puede ser a lo mejor dolor de columna. Ok. Yo le voy a decir lo que es una enfermedad de trabajo. Es todo estado patológico que se deriva de la acción de su trabajo. Por lo tanto, usted al momento de trabajar realiza una acción continuada, en serie, que es lo que usted repite consecutivamente cada que va a su trabajo y que es consecuencia de su trabajo. En la Ley Federal del Trabajo consideran que en todo caso de enfermedades de trabajo son las que determina la ley. ¿Usted me podría dar algún ejemplo de lo que son las enfermedades de trabajo? ¿Algún ejemplo? Una enfermedad que usted considere que es producida por algún trabajo. Dolor de espalda. Ok. En este tema de riesgos de trabajo existen accidentes de trabajo, enfermedades de trabajo e incapacidades de trabajo. La que usted me dijo que es dolor de columna, ¿qué considera que es usted? ¿Un accidente, una enfermedad o una incapacidad? Es accidente. Dependiendo de cómo se ocasionó su lastimadura de columna. Porque si usted le duele la columna debido a que se cayó de algún piso, de alguna máquina por estar poniendo en práctica su trabajo, se consideraría un accidente de trabajo. Pero si su trabajo es en la fábrica, tal vez arreglando alguna máquina y por lo tanto tiene que estar agachada por mucho tiempo y eso lo repite diario, tal vez sí podría entrar en la categoría de enfermedades de trabajo, pues es una acción que usted está haciendo o realizando continuamente. Pero yo le voy a hacer mención de las enfermedades de trabajo que considera la Ley Federal de Trabajo. Una de ellas son las afecciones derivadas a inhalación de polvos de lana. Este podría ser si usted trabaja en una fábrica textil. No sabría bien en qué tipo de fábrica usted está trabajando. En una de textil. ¿Sí? Entonces usted está en riesgo de que si sigue ahí por mucho tiempo y no tiene las condiciones aptas, podría usted generar una enfermedad de trabajo, la cual podría ser esta: las afecciones derivadas a la inhalación de polvos por lana. También depende mucho de qué tipo de
telas textiles esté utilizando, como en esta es de lana. También existe la que es por seda o por telas de algodón. Alguna de las otras enfermedades que determina la ley son las afecciones derivadas de inhalaciones de polvos por plumas, por pelo o por seda. Eso también podría entrar en su fábrica en la que usted está trabajando, pues puede que utilice el material de seda, pero también está dentro de las fábricas que realizan colchones o almohadas, pues pueden estar metiéndoles el material de plumas. Entonces, al momento de volar los residuos de plumas, puede ocasionarle enfermedades a ustedes. También existe lo que es la tabacosis. Y también está como una de las principales, vagososis, que esta es una afección derivada a la inhalación de polvos de bagazo, como en la industria azucarera. Hay algunas fábricas que se dedican a estar haciendo azúcar. Como lo dice, es una industria azucarera. Y con todos los medios que utilizan y por la misma azúcar que están produciendo y los materiales que utilizan, puede provocarle una enfermedad de ese tipo. También está el asma de las impresores. Por lo mismo, son polvos que a la larga le puede producir un tipo de asma. También está el calcicosis. Esta es una enfermedad que mayormente se le da a los trabajadores que trabajan sales, como puede ser el bicarbonato de sodio o el sulfato de calcio. Hola, mi nombre es Alison Sánchez y me tocó el tema de las incapacidades y junto con ella voy a decir sus indemnizaciones. Primero que nada me voy a basar un poquito más en lo que es la Ley Federal del Trabajo e iniciaremos con lo citado en el artículo 477, que dice que cuando los riesgos de trabajo se llevan a cabo, se dan 4 tipos de incapacidades. La primera es la incapacidad temporal, que es la pérdida de facultades o aptitudes que imposibilitan parcial o totalmente a una persona a desempeñar su trabajo por algún tiempo. Y según el artículo 491, si el riesgo produce al trabajador una incapacidad temporal, la indemnización consistirá en el pago íntegro del salario que deje de percibir durante la imposibilidad del trabajador para trabajar, y este pago se hará desde el primer día de la incapacidad. El segundo tipo de incapacidad es la permanente parcial. Esta es la disminución de las facultades y aptitudes de un trabajador para llevar a cabo sus actividades laborales. Y la incapacidad de esta se llevará a cabo en el pago de un tanto por ciento que fija la tabla de evaluaciones de incapacidades, calculando sobre el importe que debería pagarse si la incapacidad hubiese sido permanente total. En este se tomará el tanto por ciento que corresponda entre el máximo y el mínimo establecidos por esta ley, y se tomará en cuenta lo que es la edad del trabajador, la importancia de la incapacidad, la mayor o la menor aptitud para ejercer sus actividades remuneradas, las semejantes a su profesión u oficio, y se tomará asimismo en consideración si el patrón se ha preocupado por la reeducación profesional del trabajo. El tercer tipo de incapacidad es la permanente total, que según el artículo 480 de la Ley Federal del Trabajo es la pérdida de facultades o aptitudes de una persona que la imposibilita para desempeñar cualquier tipo de trabajo por el resto de su vida. Y si este riesgo de trabajo
produce una incapacidad permanente total, la indemnización consiste en una cantidad que equivale al importe de 1095 días de salario. Y esta indemnización se realiza de forma íntegra sin que se haga la deducción de los salarios que se percibieron durante el tiempo de la incapacidad temporal. Y el cuarto tipo de incapacidad ya es considerada la muerte. Las consecuencias posteriores a los riesgos de trabajo se tomarán en cuenta para determinar lo que es el grado de la incapacidad. Por mi parte es todo. Muchas gracias.